Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a todos. Como ya sabéis, todos los años por esta fecha, nuestro vocal de formación nos hace una pequeña conferencia con unos temas muy interesantes. Entonces este año, pues aquí lo tenemos. El tema de este año es de vivir la fe en tiempos de sufrimiento y de muerte. Tema muy adecuado a las circunstancias en las que nos encontramos. Y no me enrollo más. Doy paso a nuestro vocal de formación, Andrés Palma. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes. Como siempre, es una alegría estar con vosotros. Quise estar a las 8, pero ha sido imposible. He salido un poco tarde de la casa y no me ha dado tiempo a llegar. El título que yo le dije a Mari que podía tener esta tarde, la reflexión, vivir la fe en el sufrimiento y en la muerte, como comprenderéis, pues tiene mucho que ver con todas las cosas que lamentablemente han pasado en Illora. Y sobre todo me llamó mucho la atención un comentario que leí en algunos de los periódicos, de las muchas cosas que han salido, que alguien, decía el periodista, un joven, decía: bueno, ¿y dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿dónde está? Yo me quedé con esa pregunta y empecé a darle vueltas y digo, bueno, pues tenemos que responder a esa pregunta. No podemos quedar callados. Y en ese sentido es en el que se me ocurrió que podríamos tocar este tema, no simplemente la desgracia que ha pasado en Illora, sino a partir de ahí reflexionar sobre cómo los cristianos afrontamos algo que forma parte de la vida, como es el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. Bueno, pues todas estas cosas, nos gusten más o nos gusten menos, forman parte de la vida. La muerte forma parte de la vida. Y ni el sufrimiento, ni la muerte, ni una desgracia, ni el dolor tienen sentido. Que nadie nos venga con historias, porque eso sentido no tiene, ninguno. Es algo inevitable, unos lo asumen con más madurez, otros con menos. Y hoy el gran problema que tenemos, y ya os hablo como alguien que está continuamente trabajando con los jóvenes, es que es una realidad tan fuerte esta, la de la enfermedad, el dolor, la muerte, o una desgracia como la que ha sucedido aquí, que mucha gente, como no tiene palabras, como no tiene respuestas, optan por no hablar de eso. De eso no sé, o como dicen los jóvenes, eso me raya. Claro, los problemas no se pueden ocultar, porque si los problemas se ocultan, después nos pasan la factura. Había un psicólogo austríaco, se llamaba Sigmund Freud, que decía que cuando los problemas, los fracasos y las frustraciones, el ser humano los mete dentro del cerebro, él decía que el cerebro tenía distintas partes, una era el subconsciente, que al final eso acababa afectando a la vida de las personas. Entonces, es un tema en el que, a pesar de que haya mucha gente que no se atreve a hablar, yo creo que hay que hablar, y nosotros como cristianos tenemos que dar una respuesta. Entonces, esa sería, digamos, la primera idea que yo quería reflexionar. Partimos de una realidad. Esto está aquí y no se puede evitar. Segunda idea. Dios está presente en todo lo que es nuestra vida. En lo bueno, en lo malo, en la alegría, en la tristeza. En nuestra historia, Dios está siempre presente. ¿Cuál es la cuestión? Que tenemos que darnos cuenta. Porque si yo tengo los oídos tapados o estoy sordo, si alguien me llama, no oigo. Si hay algo delante de mí y no veo, tropiezo o paso sin verlo. Y así sucesivamente. Hay cosas que están ahí y que no vemos. Y no podemos ser tan ingenuos de decir que eso no existe porque yo no lo he visto. Entonces, en nuestra historia Dios siempre está.
también en estos momentos. Hasta tal punto está que, fijaros, desde el principio de la historia del cristianismo y antes, desde la historia del pueblo de Israel, ellos decían que la historia es una historia de salvación, porque Dios siempre está con nosotros en el camino y Dios está actuando. Si recordáis la misma vida de Jesús, Jesús cuando pasaba cerca de las personas que tenían algún tipo de sufrimiento, algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor, no pasaba de largo, se paraba y a cada uno le daba una respuesta. Pues de su amigo Lázaro que se murió, la hija de aquella viuda que resucitó, los ciegos, podríamos encontrar muchos ejemplos. Por eso decimos que Jesús pasó haciendo el bien. Y la muerte y el sufrimiento es mal. ¿En qué sentido decimos que hoy Jesús sigue pasando por nuestra historia y haciendo el bien? Esta sería ya la tercera idea. Hace ya un par de años recuerdo que hablamos, o incluso la cuaresma pasada, de lo que era el misterio pascual, ¿recordáis? De lo que era la muerte y la resurrección. La gente se cree que eso de que Jesús viva la pasión, que eso de que la Virgen en su vocación de los dolores, otras angustias, otras muchas, esté con él, es una cosa que ya pasó y que ahí quedó, y que eso a nosotros como mucho lo recordamos como un aniversario, pues como el día en el que pasó no sé qué cosa. Pero es que eso no es así. Jesús, cuando pasó por todo lo que pasó, desde la acusación injusta, la detención, la tortura, el juicio, el sufrimiento, la muerte, la sepultura, cuando Jesús fue dando cada uno de esos pasos, en realidad no era Jesús el que estaba muriendo, no era Jesús solo el que estaba sufriendo, no era Jesús solo el que estaba siendo clavado a la cruz, no era Jesús solo el que estaba sudando sangre. Todo eso él podía haberlo evitado, porque era el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo evitó? Para decirnos de esa manera que Él está con nosotros cuando a nosotros nos toca pasar por ahí. Cuando a nosotros nos toca sudar sangre, y creo que ya a todos nos ha pasado de una manera o de otra, cuando a todos nos toca sentirnos abandonados, cuando nos toca sentirnos atacados, acusados injustamente y tantas cosas que podríamos añadir, cuando llegamos ahí, ya descubrimos que Jesús está ahí antes que nosotros. Y ese es el gran mensaje, esa es la gran noticia que tenemos los cristianos. ¿Por qué creéis vosotros que cuando Mateo, Marcos y Lucas y Juan, los 4 evangelistas, escribieron su experiencia, a ese libro le pusieron el libro de la buena noticia? ¿Qué eso significa evangelio? Porque si alguien descubre que en mi dolor no estoy solo, que en mi muerte no estoy solo, que en mi frustración y mi fracaso no estoy solo, pues es una noticia magnífica. Porque el gran problema que tenemos cuando nos tocan esos momentos es la soledad, el sufrimiento o la incomprensión. Entonces, Jesús sigue estando con nosotros cuando a cada uno nos toca pasar por esos momentos. Y en ese sentido, aquello que Jesús hizo de llegar hasta el fondo, hasta bajar a la sepultura, fijaros, a mí siempre me llamó la atención esta idea, ¿no? Que al tercer día resucitó. O sea, ¿por qué eso del tercer día? Claro, cuando uno lo entierra y está hasta 3 días enterrado, la cosa parece que está clara. Bueno, pues ese gesto de Jesús quiso decir que hasta ahí ha llegado. ¿Quién de nosotros puede decir que se ha solidarizado con nosotros, ha tocado nuestra carne, se ha metido en nuestra historia, hasta estar 3 días enterrado con nosotros? Nadie. Entonces, en ese sentido, esa experiencia de Jesús, nosotros, a los muchos años, a los 2022 años, la podemos experimentar a través de los sacramentos.
Como ya os he contado en alguna otra ocasión, los sacramentos, los 7 sacramentos, son 7 momentos en los que nosotros experimentamos que Jesús nos hace pasar de la muerte a la vida. Bueno, pues hoy de los sacramentos que yo os quiero hablar son de los que la Iglesia llama sacramentos de curación. Hay 3 sacramentos que son los que nos hacen cristianos: bautismo, confirmación, Eucaristía e iniciación cristiana. Y hay 2 sacramentos que son los que restauran esa vida que hemos recibido en la iniciación cristiana. Uno es el sacramento de la penitencia, que de ese hoy no vamos a hablar, restaura nuestra vida espiritual, y el otro es el sacramento de la unción de los enfermos. Pero en la tradición de la Iglesia se suele hablar no del sacramento de los enfermos, sino de los sacramentos de los enfermos. Y en eso es en lo que yo me quiero fijar esta tarde. Habréis visto que en el periódico, cuando se pone una esquela, dice: habiendo recibido los santos sacramentos. ¿Vosotros sabéis qué sacramentos son? Bueno, algunos no han recibido ninguno, es una mentira, es una fórmula que tiene el periódico. Pero ¿de qué santos sacramentos estamos hablando? ¿Nunca habéis tenido la curiosidad de preguntarlo? Pues yo me lo preguntaba, ¿qué será eso de los santos sacramentos? Bueno, pues es una fórmula hecha, pero que si hiciéramos las cosas bien, en realidad nos estamos refiriendo a 3 momentos muy importantes en la vida del que sufre, en la vida del enfermo, en la vida del que va a morir. El primer sacramento es la comunión a los enfermos, esa es la Eucaristía. Por eso tiene mucho sentido que las personas que el domingo o el sábado no pueden estar aquí, alguien de los que está aquí, designado para eso, los ministros extraordinarios de la comunión, le lleven a los enfermos a su casa el cuerpo de Cristo. Es una manera de decirle: de la mesa de la que hemos comido todos nosotros, a ti te traemos un plato. Igual que el que está en su cama y no se puede levantar, y le llevan un plato para que coma. Recibir la comunión en la casa es llevarle un plato de nuestra comida. Y no sé si aquí, supongo que sí habrá ministros de la comunión, o sois vosotros. Bueno, pues entonces en todas las parroquias deben existir 2, en algunos sitios, sobre todo en las grandes, es muy bonito, pues porque el domingo, cuando ellos comulgan, se acercan con el portaviático, el sacerdote les pone y se lo llevan al enfermo. Entonces, digo lo que hacemos en mi parroquia: hay un grupo de 4 o 5 ministros extraordinarios de la comunión, que se llama con un nombramiento especial del obispo. Van a la casa, les leen un resumen de las lecturas, depende de cómo esté el enfermo, ¿no? En ese sentido hay que ser discreto. Le hacen un pequeño resumen del Evangelio, un pequeño resumen de lo que el sacerdote ha dicho, y da la comunión. La verdad es que es un momento de mucha intensidad afectiva, ¿no? Y cuando por algún motivo un enfermo, una persona mayor, no puede recibirlo, por lo menos en mi parroquia Granada protesta: mira que no ha venido, que se lo ha olvidado, que tal. Entonces, ese es el primer sacramento de los enfermos, la comunión. Esto, cuando estamos en los hospitales, pasa exactamente igual. Se le pide al capellán, o bien el capellán personalmente, o bien el equipo de personas de pastoral sanitaria que colabora con el capellán. Este es el primer sacramento. Hay otro segundo sacramento, y es el perdón de los pecados. Recibir la reconciliación con Dios cuando uno, en un momento de la vida en el que ve que todo se tambalea, cuando llega la hora de la verdad y decimos que pasa por mi vida, pasa por mi mente la película de mi vida, es cuando vemos todo lo que pasa. Bueno, pues ese es otro de los sacramentos: pedir perdón a Dios y recibir el abrazo. Y el tercer sacramento es el de la unción de los enfermos, que es un sacramento no como se llamaba antiguamente, de extrema unción. Fijaros, el Concilio Vaticano II, hace ya más de 60 años, le quitó el nombre de extrema unción, y todavía hay hasta curas que siguen hablando de la extrema unción. Yo no sé dónde van a estudiar teología, pero luego tendrían que actualizarse un poquito. Es la unción de los enfermos, porque no es un enfermo, no es un sacramento para los que se van a morir o están inconscientes. Es un sacramento de vivos, para acompañar a la persona
con la fuerza de Dios en ese momento. Y es un sacramento que se puede recibir muchas veces. E incluso está previsto que en el tiempo de Pascua, desde el domingo de resurrección hasta el día de Pentecostés, pueda haber en la parroquia una celebración comunitaria de la unción de los enfermos. No sé si aquí lo habéis hecho alguna vez. Pues es una celebración preciosa, porque las personas que están en su casa, o impedidas, o en una silla de ruedas, o inmóviles, o tetrapléjicas, o realmente en una situación ya más grave, se sienten arropadas por la comunidad y lo agradecen mucho. Entonces, estos son, digamos, los tres sacramentos de los enfermos: la comunión ordinaria, la unción, el perdón de los pecados y la unción. Y luego hay una manera de comunión que se llama viático, que es la comunión en forma de viático, que es una costumbre muy antigua que consiste en lo siguiente. Esto se podía hacer cuando las personas estaban en su casa, el sacerdote vivía cerca, o en los hospitales. De otra manera no se puede hacer. La palabra viático era el nombre que en la antigüedad, en la época de los romanos, se le daba a aquello que a una persona que se iba de viaje necesitaba: un poco de alimento, un poco de dinero y algún tipo de ayuda. Eso es el viático. Y claro, yo que viajo mucho a América, nosotros aquí en España, cuando uno va de viaje, piden las dietas, que te paguen el billete. En México no se llaman las dietas, se llaman los viáticos. Me resultó muy curioso. ¿Le han pagado a usted los viáticos? Digo, ¿cómo los viáticos? Pues si yo no pienso morirme de momento. Dice, no, los viáticos es la noche de hotel y el avión. Esos son los viáticos. Bueno, pues la comunión en forma de viático es el alimento para ese momento tan duro que es pasar de la vida en el tiempo y en el espacio a la vida junto a Dios. Entonces, esos son los tres sacramentos de los enfermos. Fijaros, cuando una enfermedad se vive con el acompañamiento y el consuelo de esas tres experiencias. Es infinitamente más importante que un enfermo haya recibido la unción de los enfermos varias veces, que haya recibido la comunión, que haya recibido la comunión en forma de viático, si es posible, la penitencia. Eso es mucho más importante que se le haga un entierro, porque al fin y al cabo el entierro no es un sacramento. Y la gente, donde realmente parece que la importancia está en el entierro. Y si un día el cura no lo encuentran o el entierro no puede ser, ya montan el lío. Sin embargo, el abuelo se ha muerto sin unción de los enfermos en comunión y se quedan tan anchos y tan panchos. O no saber de qué va esto. Recuerdo que un compañero de Jesús que estaba de párroco en la Alpujarra, en Bérchule, me fui yo a pasar un fin de semana y lo llamaron. Y mire usted que venga a darle la extrema unción a mi papa, que está muy malo. Pero bueno, dice, no, es que acaba de expirar. Dice, bueno, entonces ya qué unción le vamos a dar. Dice, no, pero es que está caliente. El cura colgó el teléfono y dice, mira, tenía que haberle dicho, ya se enfriará. Está caliente. Es no entender qué es la unción de los enfermos. Bueno, una vez cuando yo en el seminario estábamos en Albolote y estábamos con el otro que estaba conmigo, con el cura de Albolote, y pasábamos por una casa, había una señora y dice, ay, pase usted que está mi padre regular, y le dice usted que bueno, que pasaba por aquí, porque si usted le dice que está, entonces ya le da, ¿cómo que pasaba por aquí? Bueno, pase usted. Y cuando ya acabamos, nos fuimos a la unción, dice, ¡ay, qué alegría! Dice, lo vamos a engañar, como esto no es ni bueno ni malo. Bueno, pues hemos llamado al mago de la tribu, le ha hecho el abracadabra, pata de cabra, y os dais cuenta hasta qué punto nuestro pueblo cristiano tiene la ignorancia más absoluta de lo que son los sacramentos de la unción de los enfermos. De la unción, del viático, de la comunión. Bueno, pues esos son los sacramentos de la unción de los enfermos. Pues mirad, cuando se celebran esos sacramentos, por ejemplo, la unción de los enfermos, si se puede celebrar alrededor de la cama del enfermo, por supuesto el sacerdote, porque la unción y la penitencia tiene que ser el sacerdote. Lo otro puede ser alguien que no sea sacerdote, ¿no? Pero cuando hay una celebración alrededor de la cama del enfermo, hay una parte de la familia, amigos, la verdad es que se genera un momento
precioso. Yo tengo la experiencia, y José está aquí de testigo, la Navidad pasada, no, hace 2 Navidades, recibieron la unción mi padre y mi madre. Y vinimos todos, las niñas, toda la familia, él, José Luis, y la verdad es que fue una relación muy entrañable. Recibieron la unción los dos, y los dos recibieron la comunión. Bueno, pues se genera un espacio de paz, un momento de oración, un momento de encuentro, que hasta se les cambia la cara. Hasta se les cambia la cara, porque cuando uno se encuentra con el Señor, que es la fuente de la salud, todo mejora. Entonces, en ese sentido, esta era, digamos, el primer bloque de ideas que yo quería decir. En torno a la enfermedad. Cuando la enfermedad, digamos, se espantan los miedos con estas cosas, pues se vive de otra manera. Cuando a un niño se le explica lo que le va a pasar a su abuelo o a su abuela y se le da una pequeña catequesis, pues mira, va a venir el sacerdote, vamos a rezar por el abuelo, vamos tal. Eso que el sacerdote le hace es ponerle aceite en las manos, ponerle aceite en la frente, ponerle la mano en la cabeza. Supongo que todos lo habéis visto, ¿no? Son dos signos sacramentales. Uno es la imposición de manos y otro es la unción con el aceite en la cabeza y en las manos, que antes del concilio era en los 5 sentidos, eran 5 unciones, pero para simplificar la cosa se ha quedado en la frente y en las manos. ¿Qué significa ese aceite? Bueno, pues el aceite es un signo de decir, Dios te protege, igual que cuando vas a la playa te pones aceite para no quemarte. Bueno, pues ese aceite en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en la soledad, en todo lo que tú sientes ahí, Dios está contigo, y ese aceite es como la caricia de Dios, es como la mano de Dios puesta en tu herida para cicatrizar. Y el cuerpo de Cristo es el alimento que Dios te da para vivir esto que te toca vivir, no con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios. A veces hacemos un poco hasta magia. No le podemos hacer chantaje a Dios. No le podemos pedir a Dios que nos cure un cáncer, que nos cure una enfermedad. Pero sí que eso forma parte de nuestra vida. Si yo le pido a Dios que una enfermedad incurable, en estado terminal, me la cure y encima me enfado, en el fondo es que no me he enterado de nada. ¿Por qué? Porque eso forma parte de mi vida. Y a mí me tienen que educar, y de esto, por ejemplo, no quieren saber nada los maestros en la escuela. Claro, a nuestros niños, a nuestras niñas en la escuela, no se les habla de esto. La muerte es un tema tabú. Bueno, pues hay que educar a la gente para que viva la muerte. Sí, como algo más de la vida. Tenemos que ser perfectamente conscientes de todos los momentos que vivimos en nuestra vida. Pues tenemos que prepararnos para vivir la enfermedad y la muerte. Y hoy el gran problema que tienen muchos jóvenes es que no están preparados para ningún tipo de frustración. Están preparados a que todo les sale muy bien, todo funciona dando un botón. Y cuando vienen los problemas en la vida, bueno, no os podéis imaginar. Hace 2 años, la estadística de jóvenes suicidados en España era más grande que la de jóvenes muertos en accidentes de tráfico. En toda España. O sea, nuestros jóvenes ahora mismo tienen una incapacidad para aceptar que en la vida no todo sale como uno quiere, pues muy grande. Esto le llaman los psicólogos la resiliencia. Bueno, pues hay una gran incapacidad de la gente, pero que no aguantan nada. La gente a la primera de crisis están divorciados y separados, algunos al mes. Claro. Entonces, estamos en una sociedad donde si la gente no está preparada para vivir cosas aquellas como estas, mucho menos para los otros, ¿no? O yo digo yo, los jóvenes dicen, no, yo es que no voy a un entierro, no voy a un velatorio porque es que me da más rollo. ¿Por qué te da más rollo? No, es que se ha muerto mi tío tal, pero yo no voy porque es que no me gusta. No, es que eso forma parte de la vida. O sea, que el día que la persona que tú quieres se pone enferma y como te da más rollo, tú no vas nunca al hospital a verlo, ni a ayudar, ni a nada. Bueno, hay gente que ya lo hace, ¿eh? Hay gente que abandona a sus padres en cualquier sitio el fin de semana, y os podría contar muchas historias de los amigos médicos que tengo. Entonces, en esa sociedad cada vez más deshumanizada, vosotros decidme cómo podemos contarle a la gente que el sufrimiento, la muerte, el dolor,
es un momento en el que uno se puede encontrar con Dios. Bueno, pues tenemos que seguir diciéndolo, pero la mejor manera que tenemos de decirlo es viviéndolo nosotros. El segundo momento es la muerte. Ya sabéis que la muerte, las celebraciones en torno a la muerte no son un sacramento, es lo que se llama un sacramental. Una serie de ritos religiosos que no llegan a ser un sacramento, los sacramentos son 7, pero son sacramentales. Bueno, se llaman exequias. ¿Qué elementos son importantes de las exequias? Que es importante explicar, porque las hacemos, las vemos hacer, o en algunos casos ni se hace y la gente no entiende nada. Entonces, el primer momento para acompañar la muerte de un cristiano es, como he dicho antes, la administración del viático. Darle el viático en el momento de morir como alimento para el camino. Claro, eso no siempre es posible. Y segundo, lo que se llama la recomendación del alma. ¿Qué es la recomendación del alma? Pues mira, yo me ha tocado hacerlo en un año 2 veces, porque tanto en el caso de mi madre como el de mi padre pasó igual. Nos llamaron a las 3 o las 4 de la mañana, nos habíamos ido de allí a las 11 o las 12, nos llamaron, venga usted que está acabado. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues siguiendo el ritual pequeñito que me lo llevé. Bueno, pues, tanto en un caso como en otro. Yo me acerqué, papá, mamá, ¿cómo estás? ¿Me oyes? No tengas miedo, te vas a encontrar con el Señor. Venga, reza conmigo. Y el último fue el de mi padre. Y rezamos el salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Dilo conmigo, papá, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hay distintas fórmulas, distintas oraciones, distintos salmos. Bueno, pues, en los dos casos os puedo decir por experiencia propia que después de tener ese momentito, que fueron pocos minutos, tampoco, ¿no? Y ellos con la mascarilla puesta, en fin, ya sabéis toda la parafernalia de la UCI, ¿no? Pues notamos que se relajaron, que se quedaron tranquilos, y en el caso de mi padre murió a los 5 minutos. Mi madre duró un poco más, pero yo estoy convencido de que en ese momento ellos están viviendo, en este caso, totalmente convencido, están viviendo ese momento de confianza y aunque no lo pueden decir, porque no se pueden comunicar, agradecen tener esa cercanía y esa compañía. Por eso, sinceramente, en la medida en que se pueda evitar vivir esos últimos momentos llenos de tubos y llenos de remedios extraordinarios, yo lo recomiendo. Yo, desde luego, se lo tengo muy dicho a mis hijas. Si el tema ya llega a la recta final, quitarme el tubo, quitarme las cosas y en la serenidad y en la paz de Dios, estáis conmigo, rezáis conmigo y cuando Dios quiera y como quiera. Entonces, en ese sentido, ese es el segundo momento, para acompañar el momento físico de la muerte. ¿Veis? El viático, la recomendación del alma. Una vez que ya se ha producido el hecho físico de la muerte, pues claro, vienen los ritos funerarios. Y aquí lo primero que tenemos que decir es una cosa. Celebramos un bautizo, celebramos una confirmación, celebramos una boda, pero la muerte no se celebra. Ojo, lo que nosotros celebramos es que Jesús ha entrado en la muerte y ha reventado la muerte desde dentro, abriendo la puerta hacia la vida. Eso es lo que celebramos. Lo que dice San Pablo en la carta a los romanos y también a los corintios: si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Cristo. ¿Recordáis que cuando hablábamos del bautismo decíamos, en el momento en el que tú te bautizas, es como si te injertas en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y Cristo es la cabeza? Si Cristo ya ha hecho el movimiento de pasar de la muerte a la vida, y si tú estás unido al cuerpo, tú también pasas. Lo que pasa es que lo haces temporalmente cuando te toca. Jesús lo hizo hace 2000 y pico años, y tú y yo lo haremos cuando nos toque. Eso significa morir con Cristo. Entonces, lo que celebramos es que si vivimos esta experiencia unidos a Cristo, hacemos ese tránsito
hacia la resurrección, también unidos en Cristo. Entonces, por eso la misa, o sea, la exequia pueden ser sin misa o con misa. Antiguamente era siempre sin misa. Después del Vaticano II se suele unir la misa, pero no tiene por qué. Porque después viene meter la misa del aniversario, de los días. Pero en muchos tanatorios, donde hay pues, muchos entierros al día y no puede haber sacerdotes allí 24 horas, hacen pues, una celebración de la palabra, unas lecturas, un salmo, unas oraciones, y es las exequias que se hacen. No es necesario hacer la misa, O sea y en ese sentido también os digo una cosa, con los tiempos que estamos viviendo y con el perfil de la gente que muchas veces acuden a hacer un entierro religioso por motivos un tanto extraños y dudosos, que uno no sabe muy bien por qué lo pide, pues hay muchos otros que dicen, bueno, mira, si no saben ni lo que es la misa, si no han estado nunca en la misa, ¿qué sentido tiene que en el entierro hagamos misa? Vamos a reunirnos, vamos a rezar por él, vamos a rezar por la familia, vamos a acompañarlo, y la misa vamos a dejarla para el momento en el que tiene sentido. Pero la misa no es un comodín que se mete en todas las cosas. Entonces, pueden ser exequias sin misa o con misa. Entonces, pero antes de esa celebración final, hay una serie de momentos para acompañar el tiempo que hay entre la muerte física y el entierro. El primero es el velatorio. Nosotros, en el mundo mediterráneo, por las temperaturas y por nuestra cultura, por nuestra cultura, los velatorios son como máximo 24 horas. En el mundo anglosajón, no. Claro que van a tener a Reina Isabel 10 días por ahí dando vuelta. Pero es que es una costumbre del mundo anglosajón que, bueno, nosotros lo sabemos porque incluso cuando me decía mi hermano que cuando se muere algún inglés y lo llevan a la carga frigorífica de Pinos, tiene al inglés muerto ahí 7 o 8 días hasta que viene la familia. Madre mía. Pero es su costumbre, ¿no? O sea, no es... Entonces, nosotros esas 24 horas las acompañamos con el velatorio. Y el velatorio tiene una dimensión humana, que es acompañar a la familia, que es mostrar la solidaridad, estar con ellos. Antiguamente más, recordáis que la vecina traía el caldo, la otra tal, se contaban los mejores chistes, ya a ciertas horas de la madrugada. Bueno, pues, esa es una dimensión humana de solidaridad, que es muy importante. Fijaros, en las ciudades eso ha desaparecido. Y yo estoy ya, en fin, bastante habituado a ir a velatorios y allí ni nadie. Pero nadie. 2 o 3 familiares y no hay más. ¿Por qué? Porque si la gente vive sola, la gente vive aislada, también en este momento lo viven solos y aislados. Y si además mucha gente como que no les gusta, menos todavía. Digo, en Granada voy a subir allá arriba al cementerio para aparcar con el frío que hace en invierno, con el calor que hace en verano. Y hay muchos que te encuentras 2 o 3 personas. Y al final la familia echa la llave a las 10 de la noche y se va a su casa hasta mañana siguiente. Entonces, el velatorio tiene una dimensión humana, pero también tiene una dimensión religiosa. Es el momento en el que la familia, los amigos y la comunidad cristiana se reúnen, y es un momento en el que, como cristianos que somos, los que estamos allí, también hacemos un momento de oración por el difunto. Entonces, en el momento en el que se vea más oportuno, pues cada uno lo hace a su manera, ¿no? La iglesia tiene unos formularios especiales, en la parroquia tenía que informar a la gente de eso, pues a lo mejor una hojita por las 2 caras con unas oraciones, un texto, unos salmos, para que la gente lo pueda hacer. En otros sitios, por ejemplo, el párroco de Pinos, Jesús, cada vez que en el tanatorio de Pinos hay un muerto, él va y propone a la familia rezar un rato. Y el 80% o el 90% de la familia lo acepta. Eso también depende un poco de la iniciativa del sacerdote, ¿no? Porque es un momento en el que uno puede estar cerca de la gente, ¿no? Acompañarlos, manifestarles
Porque a lo mejor no es el momento de decir muchas cosas ni de dar muchos discursos. Estar, dar un abrazo, acariciar, acompañar, sin decir nada, pero eso es una presencia. Porque Jesús muchas veces a las personas que sufrían y hacían cosas, lo único que hizo fue tocarlos y fue acompañarlos. Bueno, pues esa es una manera de estar. Bueno, pues es interesante que nuestros velatorios los hagamos más cristianos. Y que no tengáis miedo de que cuando un familiar vuestro esté en esa situación, invitar a la gente a rezar, aunque sea un Padre Nuestro y una Ave María, si no se ocurre otra cosa. Y que no quiere que se vaya a la calle. Punto. Pero eso de que, me alegro, por cierto, me alegro mucho cuando lo vi en el periódico, no sé si fue el sábado pasado, dijeron, la contestación que hubo por el chico este, por Juan, dice, rezaron un Padre Nuestro y un minuto de silencio. Pues no sé a quién se le ocurrió lo del Padre Nuestro, pero felicito a quien lo hizo, porque yo estoy harto de minutos de silencio. Bueno, pues eso del Padre Nuestro me gustó muchísimo, porque ¿quién hace un momento de silencio? Quien no tiene nada que decir, quien no cree en nada ni en nadie, pues calla. Pero nosotros que creemos en Dios, como mínimo, Señor, estamos en tus manos. No hacemos silencio, expresamos nuestra confianza en Dios. Bueno, pues sin darnos cuenta nos están metiendo costumbres no cristianas a nosotros. Entonces, me alegré muchísimo de que alguien dijera eso de hacer un Padre Nuestro, ¿no? Porque se tiende a todo esto. Mira, cuando el tema dichoso de los atentados de Atocha, ¿os acordáis? Tantos muertos que se montó allí en Madrid, en IFEMA, pues una zona de atención. Me acuerdo que un amigo cura de Madrid dice, los párrocos de la zona y los párrocos de los hospitales, los capellanes de los hospitales, nos coordinamos para estar en IFEMA. Dice, y mucha gente lo que quería era el cura, no quería el psicólogo. Sin embargo, en ningún telediario dijeron que allí estaban los capellanes atendiendo a los heridos, sino que siempre estaban los psicólogos. Curioso, ¿no? Es como si esto se quisiera ocultar, esto no existe. Bueno, pues en la muerte, en el sufrimiento, en el dolor, tenemos que vivir nuestro estilo cristiano, sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo. Mira, tanto el día del funeral de mi madre como el de mi padre, pues no los conocíais, pero ahí al fondo había 7 o 8 compañeros míos de la universidad, 2 o 3 más ateos, te lo podéis imaginar. Y después me dijeron, Andrés, lo que dijiste al final, nunca lo había oído, pues para eso lo dije, para que te enteraras. Primero, lo dije porque era verdad, porque lo sentía. Y segundo, porque os estaba mirando la cara de perplejidad y digo, bueno, yo siento esto y como para mí es muy importante, lo digo, porque la mayoría de la gente me va a entender. Y bueno, pues tuvo ese detalle, ¿no? O sea que, bueno, pues eso, digamos, es velatorio. Luego hay otra serie digamos, como una secuencia una vez que concluye el velatorio. Lo primero es darnos cuenta de que nuestro cuerpo es nuestra vida. Aquella separación antigua de la teología medieval, que en el fondo era una contaminación de una filosofía bastante destructiva, que separaba al hombre el alma y cuerpo, eso es algo que tenemos que superar. No somos alma y cuerpo, somos una única realidad que se expresa corporal y espiritualmente. Entonces, no es que lo bueno es el alma y lo malo es el cuerpo, es que somos una unidad. Por eso nuestro cuerpo, fijaros, el día que nos bautizan, lo bañan con agua, lo ungen con el santo crisma, el día del bautismo, el día de la confirmación, lo ungen con la unción de los enfermos, e incluso se le impone las manos como un gesto de que Dios, a través de sus sacerdotes, me transmite la vida. Bueno, pues el cuerpo es como nuestra morada sagrada. Por eso se pasea el cadáver de una manera solemne desde la casa hasta aquí.
Y antiguamente, cuando la vida era de otra manera y había tiempo y no había tantas prisas, el sacerdote iba hasta la parroquia, y yo recuerdo haberlo hecho muchas veces de monaguillo, con don José Leiva y con el otro don José, muchas veces, y era un momento de oración. Íbamos a la casa del difunto, yo me acuerdo de mi abuelo Andrés perfectamente, yo con 10 años, y durante el camino, bueno, pues era un momento de oración. La gente solía ir en un relativo silencio, ¿no? Había un cierto respeto, ¿no? Y luego la ida al cementerio exactamente igual. Bueno, pues esa procesión con el cadáver, fijaros, que antiguamente incluso se hacía con el cadáver destapado. Eso nosotros lo hemos suprimido, pero por ejemplo los ortodoxos, los cristianos orientales, lo siguen teniendo así. Pasean el cadáver destapado. En el caso de los papas, lo veréis que lo mantienen esa tradición. ¿Por qué? Pues porque es algo que merece nuestro respeto. Por eso, cuando una tumba se asalta o se abre, se dice que se ha profanado, porque el cuerpo en el que una persona ha vivido es algo sagrado. Por eso, al lugar donde se entierran los cuerpos se le llama campo santo, porque tenemos la vida santa que Dios nos dio en nuestro bautismo. Es el campo de los santos. De eso lo haremos después. Entonces, el primer rito es pasear de manera solemne el cadáver. El segundo rito es asperjarlo con agua. ¿Por qué? Pues porque el agua que se echa sobre la caja recuerda el agua del bautismo. El día que esa persona se bautizó y le echaron agua, ese agua fue como el baño que lo sumergió en la muerte de Cristo. Pues ahora le ha tocado vivir la muerte de Cristo. No es su muerte, es la muerte de Cristo. Y el incienso, que eso a veces no se hace, porque yo entiendo que es un latazo y tiene que haber gente que lo prepare, el incienso es como un gesto de veneración a los restos mortales de alguien que fue llamado a ser santo. ¿Veis? La procesión solemne, la aspersión y la incensación. Y además todo eso se hace con un signo que es poner en la cabecera de donde está el difunto el cirio pascual. Y hay una oración que dice: junto al cuerpo sin vida de nuestro hermano o nuestra hermana tal, encendemos, oh Cristo, esta luz, signo tal, tal. No recuerdo ahora de memoria la oración. Antiguamente se ponían 4 velas, ¿recordáis? Bueno, pues eso el Concilio Vaticano II mandó corregirlo, porque de lo que se trata es de que la oscuridad de la muerte sea iluminada por la luz de la resurrección de Cristo. Por eso el cirio pascual se debe colocar o en la cabecera o en un lateral y se debe encender en ese momento y que se vea que es un cirio pascual. Y en ese sentido, esto, si se hace bien, es también muy impactante para la gente, porque además se debe acompañar de un canto. Hay un canto muy bonito: Señor, tú eres nuestra luz, Señor, tú eres nuestra paz. Si se hace, la gente dice: bueno, ¿por qué cantan esto? Cristo ilumina esta situación, nos unimos a Él por nuestro bautismo, nos reconocemos la dignidad del cuerpo humano mediante la veneración del cuerpo, mediante la incensación. Y luego, ya el último momento es cuando se lleva al lugar de enterramiento, y está previsto, aunque esto no siempre se hace, la bendición de la tumba, porque los sacerdotes a veces pues, no pueden ir, pero está previsto que se haga una oración, una bendición. Lo que se suele hacer es que el día de los difuntos, cuando se hace la celebración del cementerio, se hace para todos, pero en cada entierro en particular está previsto que se haga así. Y el sitio donde se depositan los cuerpos, fijaros, los cristianos, esto ya lo comenté en alguna ocasión, pero hoy viene muy bien recordarlo, le cambiaron el nombre. En la época del Imperio Romano, el lugar donde se enterraban a los muertos se llamaba Ciudad de los Muertos, Necrópolis. Los cristianos le cambiaron ese nombre, le pusieron cementerio o campo de los santos. ¿Sabéis lo que significa cementerio? Dormitorio. Los que han dormido el sueño de la muerte y esperan la resurrección.
Por eso sería muy interesante que sepamos este sentido, o que incluso conservemos el nombre que teníamos con tanta regala en España, el Camposanto, mucho más bonito que lo de cementerio, ¿no? Y hay un momento en el que tenemos que darnos cuenta de que todos esos gestos, la procesión con el cadáver, el ir al cementerio, por ejemplo, el ir de la casa aquí y de aquí al cementerio, es una manera de decir, nuestra vida es un camino. Un camino que dura mucho tiempo, pero que es un camino y parece que se nos olvida. El Papa Francisco lo dijo una vez con mucha gracia, dice que nuestra vida definitiva no está aquí. Dice, ¿o habéis visto algún entierro que detrás del muerto va el camión con la mudanza? Eso lo dijo el Papa Francisco y se escandalizaron algunos, madre mía, las cosas que digo. Otra cosa que le contaba a su abuela, dice, el sudario, la mortaja no tiene bolsillo. ¿Para qué quieres tanto si no te lo puedes llevar? Bueno, pues el camino, el venir y el ir, es una catequesis que nos recuerda cuál es el sentido de nuestra vida, para que no se nos olvide lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Bien, y luego un par de cosas para acabar, porque tampoco me quiero yo alargar demasiado, y es el tema de los aniversarios. ¿Por qué celebrar un aniversario en unos sitios a la semana, en otros a los 3 días, o al año? En fin, aquí hay distintas costumbres, ¿no? Porque es una manera de pedir a Dios para que la persona fallecida esté dentro de su misericordia. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros no somos quien para separar la paja del trigo. Eso solamente lo hace Dios. Por eso, en el rito de las exequias, una de las cosas que hacemos es pedir por el difunto. Y esto tampoco se nos puede olvidar. No es solamente recordarlo, y lo bueno que era, y las cosas que hizo, y tantas cosas, eso es muy bien, pero también tenemos que pedir por él. Porque no sabemos cada uno qué esconde debajo del ala. Creo que en la anterior conferencia os conté cómo me explicaron a mí que iba a ser el juicio final. No sé si os acordáis. Un profesor que teníamos de Facultad de Teología dice, mirad, el juicio final no es que nadie vaya a pedirnos allí cuentas de tal y que nos vayan... No, el juicio final es muy fácil. Dice, vosotros imaginaos que en un gran salón donde está todo el mundo, ya tiene que ser el salón grande, ¿no? En un gran salón, ahí, en una gran pantalla, sale la película de tu vida. Pero todo, todo, no se oculta nada. Dice, cuando acabe la película, no habrá nada más que decir. ¿Estará todo claro? Ese es el juicio final. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos el camino? ¿Cómo vamos y cómo venimos? Esa es otra cuestión, ¿no? Por eso hoy no voy a hablar del sacramento de la penitencia y la reconciliación. Eso será otro día. Por eso los aniversarios son momentos para rezar por los difuntos, para acompañar a la familia y para que se note que entre nosotros existe una conexión, lo que se llama la comunión de los santos. Esa comunión que se vive en un velatorio, que se vive en el entierro, que se vive aquí y que se vive cuando la gente se reúne, ¿no? Quería decir también una palabra sobre el tema de la incineración y las cenizas. En la antigüedad, los cristianos solamente admitían la inhumación. Humus es tierra, por eso exhumación es sacar de la tierra. Bueno, ¿por qué? Pues porque había una serie de religiones y de creencias que rechazaban la resurrección. Bueno, pues la gente que rechazaba la resurrección y la vida eterna lo demostraba quemando el cuerpo, diciendo no queda nada, todos son cenizas. Entonces, mientras la incineración estuvo asociada a esa idea de rechazar la vida eterna y de rechazar la resurrección, la Iglesia prohibió la incineración. Os hablo de los primeros siglos. Eso, evidentemente, en los últimos 100 o 200 años no es así. Incinerar un cadáver no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por eso, como la sensibilidad ha cambiado, pues desde hace 40 o 50 años, a nosotros esto nos ha llegado más tarde, pero en otros lugares de Europa y en Estados Unidos
producto de la incineración empezó antes, entre otras cosas por falta de espacio en las grandes ciudades. Eso ya no ha llegado aquí, por lo visto, ¿no? Ya no hay nichos en el cementerio de Illina. Bueno, pues la incineración es una manera en que se puede hacer todo absolutamente, solamente que en lugar del cadáver tenemos la urna con las cenizas, y ante la urna se puede hacer pues todo lo que hemos dicho antes. Y luego la segunda cosa, y en esto se ha tardado un poco más, pero claro, sabéis que la Iglesia a veces es muy lenta en tomar decisiones. Si las cenizas son los restos mortales que quedan de una persona, pues tienen que estar en un sitio digno, no debajo de un pino, en la Fuente de Madrid. Entonces, el Papa Benedicto XVI sacó una normativa diciendo: las cenizas de los cristianos tienen que reposar en un lugar digno. Entonces ya hay muchos sitios, incluso muchas iglesias, en las que se han habilitado unos columbarios para poner las cenizas. Y no sé, pues igual sería una cosa que habría que pensar aquí en ello, ¿no? Porque igual que aquí debajo, tú lo sabéis, ¿no? Desde aquí hasta allí podemos tener a más de 500 personas enterradas. Con que quitemos una loseta y cabemos 50 centímetros, no saben los huesos, ¿eh? Porque aquí fuera, por eso se llamaba eso el cementerio. Bueno, pues en muchos sitios es posible, aquí igual es más complicado, porque ¿dónde se hace aquí una crista para poner la urna? Pero en cualquier caso, lo que sí tenemos que tener claro los cristianos es que este folclore que se ha montado con las cenizas, desde aquellos que van con las cenizas del abuelo al campo de fútbol y ponen la bufanda del Barça o del Madrid, son cosas grotescas. O los que tienen las cenizas del abuelo encima del televisor, allí en el salón. O sea, son cosas que realmente... De eso yo os podría contar muchas historias, ¿eh? Entonces, eso hay que identificarlo. Entonces, eso ya está regulado dentro de la normativa de la Iglesia y lo tenemos que contar, ¿no? Entonces, pues, si una persona es creyente, ha vivido la fe, ha celebrado los sacramentos, le tenemos que explicar que a lo más adecuado no es tirar la ceniza en el sitio más extraño, entre otras cosas, porque en algunos lugares donde la gente le dio por tirar ceniza se genera una contaminación que Sanidad ha prohibido. En algunas playas, en algunos sitios, en Sierra Nevada, por ejemplo, le dio a la gente por tirar la ceniza en el Belén y los guardamontes, como es parque natural, como te pillen tirar la ceniza, como una buena multa, ¿eh? O sea que en ese sentido, esa idea es importante. Bueno, para ir concluyendo, ¿no? Y por si queréis preguntar alguna cosa. Mirad, todo esto, si lo conectamos con el título de la intervención, vivir la fe en el sufrimiento y en la muerte, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Primera idea, el dolor y la muerte lo podemos vivir de otra manera, con la paz que Dios nos da, con la serenidad que Dios nos da. Y esto es una suerte. La gente que no tiene la suerte de creer vive estas situaciones de manera absolutamente dramática. Yo no conozco a la familia de Juan, no sé cómo han podido vivir esto, pero desde luego, si esto se vive sin fe, si esto se vive sin esperanza, esto es para morirse detrás, ¿eh? Pero si como me habéis dicho, fueron ellos los que pidieron rezar el Padre Nuestro, supongo que tendrán una vivencia de fe, pero yo no los conozco, yo de que... ¿No? Fue el que lo dijo, ¿no? Y en la primera... Vale. La primera que me lo dijo a mí, vamos a rezar el Padre Nuestro, vamos a buscar... Entonces, yo no soy quien para juzgar a nadie, ni aquí venimos a juzgar a nadie, pero que mi reflexión es esta. Cuando se viven estos momentos en la vida, y yo me estaba acordando mucho de los otros momentos. Aquí está Juan Miguel, que a él le tocó vivir otros momentos muy fuertes, aquellos veranos en los que hubo tantas desgracias. Bueno, pues, cuando tocan esos momentos, la fe es el mejor regalo que Dios te puede hacer. Y somos afortunados cuando tenemos ese don. Entonces, no sé si ahora al final, cuando yo acabe, si a alguno os apetecería decir algo de esto, porque me parece que todos tenéis experiencias de estas cosas y seguramente más interesantes que yo, o de enfermedades, o de situaciones duras en la casa, donde la fe os ha ayudado a vivir esto de otra manera. Entonces, esa es la primera idea. El dolor y la muerte son dos misterios que no tienen sentido, o sea, que no vengan con milonga, aunque lo diga un cura, ¿eh? La muerte y el dolor no tienen sentido. ¿Por qué no tienen?
Pero si lo vivimos con el Señor es de otra manera. Porque cuando Jesús empezó a vivir esto, pues se le escapó, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero ya lo arregló después, ¿no? No se haga mi voluntad sino tuya. Bueno, pues eso lo decimos todos y lo vamos a decir. Y que Dios nos dé una buena muerte, Rafa. Por eso se lo decimos a la Virgen. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque como eso, gracias a Dios, no lo sabemos, y menos mal que no lo sabemos. Menos mal. Pero que en ese momento no nos falte el consuelo de la fe. Esa es la primera idea. Esa incerteza, ese miedo, esa inseguridad, ese no saber, ese miedo. Yo tengo unos amigos, unos vecinos mayores, que ella está aterrorizada pensando que se tiene que morir. Tiene 74 años, ya son ellos. Que no pasa nada, que te tienes que morir. Es que, digo que sí, que tú tienes que morir y yo me tengo que morir. Es que ya quisiera yo creer como tú crees. Bueno, y tengo que darle la razón. Pues es verdad. Pues ella no ha descubierto la fe en su vida, porque la familia, el ambiente en el que ella se ha criado, y te da mucha pena una persona con 70 años decir, me gustaría creer y no creo. Y os envidio a los que vivís la fe, vivís estos momentos con la ayuda de la fe, porque a mí me gustaría tenerlo. Entonces, en ese sentido, de verdad, tenemos que valorar lo que tenemos, que a veces yo creo que no lo valoramos. Pensamos que esto viene del dote, ¿no? Esto viene del dote porque esto, bueno, pues igual que uno tiene los ojos azules y otro es más feo, otro es más guapo. No, es que esto cada vez lo tiene menos gente, ¿eh? Cada vez lo tiene menos gente, la fe. Bueno, pues esto es una suerte, esto es un tesoro. La segunda idea, los sacramentos y los sacramentales, la exequia, nos ayudan a entrar en la muerte de la mano del Señor. Y nos ayudan a salir de la muerte de la mano del Señor que nos resucita. Y bueno, no sé si veníais esperando otra cosa, pero dándole vuelta a estas cuestiones, a mí se me ocurrió hablar de esto, entre otras cosas, porque creo que de esto no habíamos hablado nunca. Habíamos hablado de otras muchas cosas, pero de esto no. Entonces hace falta que nuestros funerales, que nuestros velotorios, que nuestras enfermedades sean más cristianas. Y bueno, pues yo invito a que despertemos, a que vivamos esta experiencia y nos demos cuenta de que tenemos mucha suerte con poder tener. No sé si queréis decir alguna cosa, si queréis compartir alguna experiencia de todo lo que hemos dicho. Andrea, a mí me gustaría preguntarte, esta frase que hemos tanto así popularmente de el Señor te manda sufrimiento porque te quiere que te santifique. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando me lo dice mi tío, O el Señor manda las más grandes batallas a sus mejores soldados. Quien dice eso, me vaya a perdonar, porque, bueno, como no sé quién lo ha dicho, pues no ha conocido la misericordia de Dios. Dios no manda sufrimiento. O eso que se dice a los niños, que te va a castigar el Señor. Dios no manda castigos. Lee el Evangelio. Jesús le manda sufrimiento a alguien. Al contrario, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces, eso es un sentido masoquista. Es un sentido masoquista que en el fondo es no haber descubierto que el Señor lo que quiere es que yo viva y darme la vida. Entonces, pues no se ha descubierto la fe. Mirad, el Papa Benedicto XVI decía, la fe no es un discurso, la fe no es tener 7 años de catequesis, la fe no es ser doctor en teología, la fe es haberte encontrado con el Señor en tu vida. A ver, desde que tú conociste a tu salva, ¿tu vida es la misma o no? ¿Por qué? No te lo voy a preguntar, eso queda entre vosotros, ¿no? Ni se te ocurra. Exacto. Mi prima que conoció a su García, su vida tampoco es. Y fíjate que empezaron con miedo y lo vamos a dejar ahí. Entonces, cuando uno tiene experiencia, le cambia la vida. Bueno, pues cuando uno tiene esa experiencia de encuentro con el Señor, te cambia la vida. Y aquí estamos. Y hay gente, lamentablemente, que no ha tenido esa experiencia, aunque sean curas. Yo me he encontrado curas que han perdido la fe. A mí me lo dicen, bueno, pero tú qué tío más raro eres, pero vamos a ver, pero tú, digamos que yo soy el mismo de siempre, simplemente que cambié de estado civil y no me paga la curia, porque saqué mi oposición y me paga el Estado. Entonces,
Es que da igual, mira, da igual que yo esté en este banco, da igual que esté allí, da igual. De lo que se trata es de que te has encontrado con el Señor ha cambiado tu vida y te dice, y ahora vas y lo cuentas. Entonces, quien diga esas cosas, que lamentablemente hay quien las dice, yo lo que pienso es que no se han enterado casi nada. Cuando yo llevaba a mi niña María, la periodista, que ya tiene 27 años, a nuestra parroquia, allí en Granada, y la llevábamos con juguetes, y la parroquia de San Emilio, algunos la conocéis, allí por el barrio Fígaro, y subía y bajaba la escalera y tal, una señora se acerca un día y me dice, vaya con su niña, me va a quitar la fe. Me acuerdo que me dijo, vaya fe tan pobre que tiene usted, que una niña de 2 años con una muñeca se la quita. Ya no vino más aquella misa, vino la otra. Entonces, a veces es que hay gente con unas ideas muy raras de la fe. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, vamos a leer el Evangelio, si estamos claros. Vamos a leer el Evangelio, y cuando uno lee lo que Jesús hacía y lo que la gente que se encontraba con Jesús le pasaba, pues es que yo lo veo claro, pero la gente que lamentablemente han convertido la religión en ideología, en teoría, y peor que peor, en norma y en moral. Y es malo, y no, y si no haces esto vas al infierno, si no, madre mía, eso no es la religión, eso es otra cosa. Bueno, pues venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo aliviaré. Eso nos dice el Señor a todos nosotros, se lo dice a la familia de Juan, y se lo dice a la familia de los jóvenes que perdieron la vida hace ya años. ¿Cuántos años hace de aquellas 2 desgracias que hubo? Pues Miguel, ¿cuántos años hace de vuestra situación? 2008. O sea que fue antes, ¿verdad? Bueno, pues porque en esos momentos sepamos que si vamos al Señor, Él nos acoge, nos abraza y nos sostiene. Y para mí eso es lo mejor de la vida. No sé si respondo a tu pregunta, pero yo por lo menos lo veo así. ¿Alguien más? Estamos ya deseando salir corriendo, ¿no? Ah, perdón, José. Y aquí, venga. Yo me encontré con una situación. A ver, un momentillo, venga. Yo me encontré con una situación ya hace bastantes años, recién venida aquí al pueblo, de que pedí que fuera sacerdote a una persona en la oración de enfermo, y me lo negó la familia. ¿Sabes lo que me contestaron? Mi madre no es mala para que tenga que venir aquí el sacerdote. Yo me quedé. Sí, bueno, esas cosas pasan. Bueno, y yo he estado, pero en el fondo es primero porque no hay fe, porque hay una serie de prejuicios. Pues imaginaos cuando eso pasa en un hospital, que llega el capellán o llega la familia y algún enfermero y algún médico se están riendo del capellán o se están riendo, ya viene el brujo, tal, no sé cuánto, va a llamar a que le eche los polvos mágicos. Eso es que lo he visto yo, ¿eh? O sea que de eso cada vez hay más, porque, ¿puedes decir algo? Yo te quería comentar que hablara un poco del papel que tiene el canto dentro de las celebraciones, también que tienen que ver con el último momento de la vida. Efectivamente, bueno, es que eso... cuando se muere alguien, pues normalmente se manifiesta como que tiene que ser todo silencio, no se cante, no se haga nada, incluso en la aniversario y demás, pues porque parece que por eso va a aumentar la tristeza y la pena de la familia. Cuando tenemos el canto para alabar a Dios siempre, porque precisamente en estos momentos cuando peor lo vemos, pero incluso personas. Sí, pero José, en el fondo, ¿no? Lo oís todo, ¿no? En el fondo es más de lo mismo, es falta de formación. Es no haber descubierto qué es la fe cristiana ni qué es la esperanza de la resurrección. Porque el otro día yo hablaba con algunos de vosotros, bueno, pues si eso fuera así, qué escándalo es que en los entierros de los papas se cante, ¿no? Y se canta bastante. Entonces, la música es algo que forma parte de la celebración cristiana. Yo cuando era jovencillo y era estudiante, os acordaréis que yo me mataba porque la gente cantara, y en la época de Javier, y nos poníamos pom, pom, pom. Luego aquello, lamentablemente, desapareció. Y a la gente se le cayó y cantan otros. Los coros tienen su momento, pero la gente tiene que seguir cantando. Y no se trata de que la gente cante y no haya coro, o al revés, que canten los coros. Cada cosa tiene su momento. Entonces, esto lamentablemente depende del cura de turno.
Si el cura no le gusta la música, es un rollo, esto alarga mucho, esto es un coñazo. Entonces, eso, José, yo casi te diría, podríamos pensar en otra sesión para ver el sentido de la música en la celebración cristiana. En todos. Por ejemplo, por poner un dato, ¿no? Para que no quiera yo cargar las cosas en este tiempo. Por ejemplo, en una boda hay un canto de entrada. En una boda no está prevista ninguna marcha nupcial. ¿Vosotros sabéis por qué se pone la marcha nupcial en las bodas? Pues porque cuando se casó en Viena la emperatriz Sisi, pues le regaló la familia esta composición del compositor, la gente le gustó y la gente se ha dedicado a copiarlo. Bueno, pues eso es una horterada, porque hay cantos bellísimos para la entrada de los novios. Claro, el problema es que quién lo canta, quién lo sabe, cuándo se ensaya. Entonces, cuando las bodas que a mí me ha tocado preparar de los jóvenes de nuestra parroquia, proponíamos a la familia, no hay marcha nupcial, hay un canto que tal, pues la gente al principio, pero ¿esto qué es? Esta gente, hasta tal punto, fijaros, me acuerdo que después de algunas bodas bien preparadas, como dice el ritual, acabó la boda y se acercó una señora y dice, ¿esto es una boda católica? Mi hijo puso el Ave María a la entrada. Entonces, la música en la celebración tiene un papel muy importante, muy importante. Evidentemente no es lo mismo la noche de Navidad, no es lo mismo una boda que un entierro, evidentemente, ¿no? El tipo de música tiene que ser distinto. Y por eso yo decía, un debate interno, si me permitís, aunque a costa de alargarnos, un debate interno que tuvimos dentro de la hermandad, en la Junta de Gobierno, ¿no? Bueno, pues, sacar la procesión de San Rogelio no es solo un acto festivo. Hay que ver, sacamos la procesión y tocamos la banda y los cohetes con lo que está sufriendo esa familia. Es que no es solo eso, es que San Rogelio, nuestro patrón, nos acompaña a nosotros y a esa familia en esos momentos. ¿No os acordáis que en otras épocas de la hermandad se llevaba a San Rogelio a las casas de algunos enfermos, se paraba la puerta? Yo recuerdo eso, que eso se hacía, ¿no? Entonces, estamos diciendo, nuestro patrón, que vivió todo esto, y además fue de aquí, fijaros, que eso no pasa en ninguna parte, tenemos que sentirnos muy orgullosos. Vivió todo esto aquí y celebró su fe con todas las consecuencias, hasta dar su vida. Entonces, yo creo que esto es una asignatura pendiente. Te lo agradezco, José, pero yo simplemente, ratificando lo que dices, la música tiene su espacio y si queréis en otro momento vamos haciendo un recorrido de qué sentido tiene la música, por ejemplo, en la misa, en la boda o en lo que sea. Por ejemplo, en los bautizos habría que cantar. El único bautizo que yo hice aquí fue el de la niña de García, aquella que vive por encima de tu casa. María Victoria se llama la niña. De Pepe Luis. Ese fue el primer bautizo que yo hice en mi vida, lo hice aquí, y está el vídeo María Victoria. Y está guardado el vídeo. Carmen Victoria, perdón. Bueno, pues yo estuve ensayando con la familia. Y hicimos canto en aquel bautizo y la gente estaba diciendo, ¿esto qué es? Salimos a la puerta, está grabado, salimos a la puerta, entramos cantando un canto y tal. Y la gente no estaba acostumbrada a eso. Que se cante en un bautizo, ¿esto qué es? No, pues, en todos los sacramentos está previsto que haya música. En todos. Y os cuento una anécdota para acabar. Estando yo en nuestra parroquia de allí de Granada, murió una chica, Carolina, con 20 años de leucemia. Vosotros imaginaos. Una chica del grupo de jóvenes. Fuimos, nos pusimos de acuerdo todos, ya sabéis cómo son las salas del cementerio de Granada, con una mesita en medio de los sillones, vino el párroco nuestro, ya muerto, don Jesús Blanco, me llamaron y dice, Andrés, echa la guitarra, que vamos a celebrar la Eucaristía. Bueno, los 30 o 40 jóvenes del grupo, la familia, el cura, en aquella parroquia también había monjas, las 3 o 4 monjas, llenamos la sala, nos sentamos en el suelo y tuvimos una misa y cantamos 2 o 3 cantos. Cuando la gente de la sala de al lado oyó cantar, yo me acuerdo que alguien dijo, esto será una secta, cosa más rara. Y fueron los padres de Carolina los primeros que dijeron, no,
vamos a cantar cantos de redención y cantos de esperanza. ¿Por qué? Pues porque era una familia profundamente cristiana. O sea, y eso hay gente que no lo entiende. Pero todo esto se cura con experiencias religiosas y con formación. Y a nuestro pueblo cristiano le falta mucha formación. Yo siempre digo esto, aquí siempre venís los mismos. A los que más falta le hace oír esto, pues no están aquí. Y vamos a dejarlo ahí. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Nada, venga. Es que la música te mueve. Cuando él va con la música, ve a la gente como ve y no va. Andrea, igual tampoco es de San Agustín.